Hola a todos, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a aprender algo muy interesante de estos que quizás sean personajes históricos bastante conocidos. Alguna vez los habrá escuchado en algún relato o mención histórica o en la voz popular. Tal vez los haya visto en algunos pocos monumentos que los representan. El indio Atlacat y el indio Atonal, ambos con muchas similitudes y representación heroica en la defensa del señorío de Cuscatlán ante la llegada de los invasores españoles. Las batallas en las que se presume que participaron sí tienen evidencia histórica, aunque la mención de los héroes indígenas está sujeta a debate. Algunos no los reconocen, pero conozcamos a ambos guerreros y lo que se dice de ellos en la versión popular. El primero, el nombre Atonal, fue encontrado en un manuscrito cachiquel y el significado del nombre sería Sol de Agua. Habría sido un cacique o el último de los príncipes cuscatlecos. Su gobierno era en la zona o cacicazgo de los Izalcos. Tuvo la misión de enfrentar a los invasores españoles en 1524. En pleno consejo de príncipes, Atonal tomó la palabra y exclamó: "Mi vida por nuestra gente, oh gran señor". Eso ante la inminente llegada de la batalla. El primer encuentro se conoció como la batalla de Acaxual o la de Acajutla, el municipio del famoso puerto, que por cierto tal nombre es una nahuatlización del nombre Acaxutla, Acaxutla, y el significado se comprende de tres palabras: acat, caña, carrizo, xutla, quemado, brotar, y a, de abundancia. En la batalla de Acaxual, el príncipe Atonal dispuso de un ejército de más de 3.000 hombres, y otros 3.000 los llevó a los alrededores de Tacuzcalco, en donde esperaban presentar la batalla definitiva a los conquistadores, si estos lograban pasar la batalla de Acaxual. Desarrollando una buena estrategia con emboscada, puso varios espías por todas las veredas costeras del río Paz hasta la ciudad de Caluco. Con él esperaba el grupo de los mejores guerreros pipiles para librar la batalla final. Pedro de Alvarado, el español, llegó cerca de Acaxual el 8 de junio. Presumía que serían atacados, pero no sabía cómo ni dónde. Además, no conocía muy bien el territorio cuando el ejército español rodeaba la zona montañosa. Los guerreros pipiles que estaban escondidos los rodearon. Ante aquella desagradable sorpresa, el proclamado Toniatú, que era una divinidad del sol, los indígenas atacaron rápidamente, pero los españoles se defendieron y comenzó la sangrienta batalla. Atonal, siendo el comandante, luchó ferozmente, portaba una enorme lanza con la que mató a varios enemigos y también un mazo grande hecho de tronco de maquilisguat con el cual daba fuertes mazazos que dejaba totalmente liquidados a sus contrincantes. Recordemos que era un experto en la guerra. Pedro de Alvarado, montado en su caballo, también luchaba, pero Atonal, sabiendo que Alvarado era el jefe de los invasores, levantó su lanza y la tiró con mucha fuerza directo hacia la cabalgadura del español. La lanza logró clavarse en el muslo de Pedro de Alvarado, que lo alcanzó acertadamente traspasándole la pierna. La herida fue bastante grave, que incluso alcanzó al caballo, que murió desangrado. Luego de esa lucha con los españoles, los sobrevivientes pipiles subieron hacia Tacuzcalco para unirse al otro grupo que ahí esperaba a los invasores. Atonal se reúne con el destacamento de guerreros en el lugar, organiza un nuevo combate y los alerta sobre la presencia inminente de los conquistadores. Los españoles acampan en el trayecto para poder vendar las heridas de Alvarado y 5 días después de la acción de Acaxual, la tropa castellana enfila hacia Tacuzcalco. Ahí los esperaban alrededor de 5.000 pipiles. La batalla de Tacuzcalco fue más sangrienta que la de Acaxual, pero al final los españoles se terminaron imponiendo gracias a sus mejores armas, que ya eran de fuego. Atonal fue derrotado y tuvo que huir con los sobrevivientes hacia las montañas. Pedro de Alvarado ordenó a sus hermanos perseguir al guerrero y cobrar venganza por su pierna. Atonal y sus hombres se habían escondido entre unas enormes rocas. Al ver a los españoles sabían que estaban en desventaja numérica y que su fin había llegado, pero recordó su promesa: "Mi vida por nuestra gente, oh gran señor". Entonces lanzó un atronador grito de guerra, salió del escondite y se abalanzó sobre sus perseguidores. Esta vez con una jabalina y su mazo, el príncipe logró llegar cerca de los enemigos y vencer a algunos, pero un hermano de Alvarado usa su mosquete, un arma de fuego, y le disparó 2 veces. Atonal cayó herido de muerte y ofrendó su vida para defender a su pueblo. La historia del otro indígena heroico es Atlacat, muy parecida, pero comencemos por el nombre. Se compone de 2 palabras náhuatl: alt, agua, tlacat, ser humano. Supuestamente fue un líder indígena, posiblemente de un rango mayor que el de Atonal, que también luchó contra los invasores españoles. Según los relatos, cuando Pedro de Alvarado llegó
a Atehuán, actualmente municipio de Ateos, recibió un mensaje de Atlacat en el cual aceptaba su rendición. Cuando Alvarado llegó a la ciudad de Cuscatlán, encontró a todo el pueblo alzado, es decir, en emergencia, y todos los pipiles habían huido a las montañas y estaban escondidos como estrategia de combate. Alvarado envió un nuevo mensaje a Atlacat para pedir que se rindiera. Sin embargo, el guerrero respondió: si quieres nuestras armas, ven a traerlas a las montañas. Muy enojado, el español se lanzó hacia esa dirección para luchar. En tal batalla murieron la mayoría de ambos bandos y esa batalla se data para el año de 1524. Atlacat ganó algunas batallas y no se doblegó nunca a la autoridad española. En cada incursión en las montañas, Alvarado intentó capturarlo y sufrió algunas derrotas. Incluso fue herido en el combate y no pudo seguir persiguiendo a Atlacat. Todo esto le dio al indígena fama de gran guerrero. Supuestamente, al paso del tiempo, el hermano de Pedro, Diego de Alvarado, logró vencer a Atlacat. Tras un ataque a la villa española de San Salvador, fue derrotado y ahorcado para sembrar temor a su pueblo. Esto para el año 1529, aunque se duda de esta fecha. Las fuentes históricas. Para 1948, el guatemalteco Adrián Recinos tradujo del cachiquel el manuscrito de Tecpan Atitlandel, en el que se relata que 25 días después de haber llegado a la ciudad de Tecapán, Guatemala, Pedro de Alvarado partió hacia la región de Cuscatlán, destruyendo a su paso a Atacat o Escuintla, aproximadamente el 9 de mayo de 1524. Los castellanos mataron a los de Atlacat. En dicho escrito se dice que Atacat o Atlacat era el nombre que daban los cachiqueles al poblado pipil de Escuintla y no el nombre de un soberano o de un guerrero. Por la poca o casi nula evidencia, muchos historiadores dudan de la existencia del cacique Atlacat, sosteniendo que en él se reúne únicamente la resistencia mítica del pueblo de Cuscatlán, y por ello ponen a Atlacat como un mito surgido de la opresión española para efectos de reunir en su figura la imagen del indígena rebelde y mártir. Hay muchas similitudes en ambas historias de Atonal y Atlacat y muy poca evidencia de ambos, aunque sí es un hecho histórico las batallas de Acaxual, la de Caluco, de Izalco, en manos de Pedro de Alvarado y las fechas antes mencionadas. Y por las coincidencias, incluso algunos aseguran que ambos guerreros son el mismo mito, contado de distinta manera. Pero lo que no se puede dudar es la resistencia del pueblo indígena del señorío de Cuscatlán, de la tierra cuscatleca. Independientemente si fueron los guerreros en mención o si las circunstancias no fueron como se mencionan, ya que en efecto tienen su dosis de heroísmo para exaltar al pueblo que fue sometido. Personalmente creo que sí existieron guerreros parecidos a los que se mencionan en estos mitos, ya que no fue fácil para Pedro de Alvarado invadir estas tierras. Encontró una fuerte resistencia y lucha, y lo de la pierna sí es un hecho histórico comprobado, es decir, sucedió. Fue herido Pedro de Alvarado, él mismo lo contó que recibió un flechazo que atravesó una de sus piernas hasta fracturarle el fémur. El mismo Pedro dijo que los cuscatlecos eran muy hábiles en la lucha y principalmente con las flechas eran muy feroces peleando. La infección le duró unos 8 meses y le dejó cojo para el resto de su vida, y no hay dudas que esa herida se la propinó algún guerrero pipil. Aunque no hay evidencia histórica que fuera Atonal o un tal Atlacat, pero hay cosas que nunca se sabrán a plenitud. Lo que no podemos asegurar es que haya ocurrido tal cual se cuenta en las leyendas populares, en ese orden, con esos nombres, pero las batallas contra los españoles son historias confirmadas. Por eso vemos monumentos de estos guerreros que, ya sea mitos o realidad, tienen mucha representatividad y también historia. Hasta existe la marca de café Atlacat, colonias, calles con esos nombres, incluso monumentos, y hasta un banco Cuscatlán que recuerda que los originarios dueños de estas tierras fueron los caciques del señorío de Cuscatlán, que ahora es la nación de El Salvador, casi 500 años después. Y este ha sido un recuento de las batallas de los españoles contra el señorío de Cuscatlán y los héroes indígenas de los relatos populares de Atonal y Atlacat como defensores de sus pueblos. Hay bastante evidencia de resistencia, de muchas batallas, de luchas que duraron bastante tiempo, incluso años, aunque no está con nombres directos de los que se vieron involucrados de parte de los pipiles, pero sí se reconoce el heroísmo con el que lucharon por defenderse hasta el final. Usted saque sus conclusiones y deje sus comentarios. Muchísimas gracias por apoyar a esta comunidad de contenido. Puede suscribirse a esta comunidad y apoyarnos. Nos vemos hasta la próxima. Chao.